Buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de estructura molecular y enlace. En este punto es importante entender cómo es que los átomos se unen para formar enlaces químicos y a la vez moléculas. El por qué espontáneamente lo hacen y no prefieren estar aislados. Y una de las formas más sencillas de verlo a nivel de química general es a través del concepto de valencia. En ese caso, tenemos que tener en cuenta cuáles o a qué nos referimos con electrones de valencia o con la valencia de un átomo, de un elemento. Y como lo habíamos definido anteriormente, decimos que los electrones de valencia son los electrones que están más alejados del núcleo o que están en los últimos niveles de energía del átomo, es decir, los más externos al núcleo. Y una de las definiciones es que los electrones de valencia, como lo dice la diapositiva, son los últimos electrones de un orbital en un átomo que son causantes de los enlaces químicos. Habíamos visto que el número de electrones de valencia pues está definido por la posición del átomo dentro de la tabla periódica, del elemento en la tabla periódica. Si de esta manera tenemos que el grupo 1A, aquel que está representado por los alcalinos, pues solo tiene un electrón de valencia. El grupo 2A, que está representado por los alcalinotérreos, como el magnesio, el calcio, etc., tienen 2 electrones de valencia. El 3A, que está representado por el grupo del aluminio, tiene 3 electrones de valencia. El grupo 4A, que está representado por el grupo del carbono, tiene 4 electrones de valencia. El grupo 5A, en el cual encontramos al nitrógeno, tiene 5 electrones de valencia. El grupo 6A, cuyo elemento más representativo es quizá el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. El grupo 7A, el cual pertenecen los halógenos, el flúor, el cloro, bromo, yodo, etc., tiene 7 electrones de valencia. Y está el grupo 8A, que son los gases nobles, que tienen 8 electrones de valencia. De alguna manera lo podemos ver de forma pictórica en la siguiente diapositiva, en la cual hemos representado acá el elemento con un punto para representar aquellos que tienen un solo electrón de valencia. Los del grupo que tienen 2 electrones de valencia hemos representado la forma del elemento con 2 punticos y así sucesivamente. Y este tipo de estructuras le llamamos estructura de Lewis para los elementos representativos, que son estos que están marcados en color verde, y para los gases nobles. De los gases nobles podemos observar que en su gran mayoría poseen 8 electrones de valencia. Y digo en su gran mayoría porque es una excepción el helio, que solo posee 2 electrones de valencia. En general, volviendo a nuestra pregunta de por qué los átomos se combinan para generar enlaces, pues a nivel de química general o a nivel de estudio de la química básica, podemos verlo desde el punto de vista de que los átomos tienden a ganar o perder electrones para completar una forma más estable. ¿Y cuál es la forma más estable? La configuración del gas noble, es decir, rodearse de 8 electrones. Entonces aquellos átomos que solamente les falta un electrón para completar los 8 tienden a formar enlaces con aquellos elementos que le puedan proveer al menos un electrón. Y por lo tanto, pues la mayoría de los compuestos químicos que forman los halógenos pues solamente tienen enlaces sencillos. Por el contrario, los alcalinos. Entonces miren que los alcalinos poseen un solo electrón de valencia. Si lo perdieran, adquirirían la configuración electrónica del gas noble que les precede. Por lo tanto, los alcalinos tienden a perder un electrón. Y la mayoría de los compuestos de elementos alcalinos pues son compuestos iónicos en los cuales ellos han perdido un electrón, se han oxidado y han formado cationes. Aquí vamos a ver un ejemplo de un enlace iónico a propósito de los alcalinos. Uno de los ejemplos es el litio. El litio tiene un solo electrón de valencia, entonces representamos su estructura de Lewis como litio punto y vamos a hacerlo reaccionar con un átomo de flúor que tiene 7 electrones de valencia. Entonces lo normal
es que el litio pierda el electrón y que ese electrón lo reciba el átomo de flúor, para poder tener un litio positivo catiónico y un flúor negativo aniónico, formar el fluoruro de litio. Entonces, esta sería la configuración electrónica del átomo de litio, 1s2, 2s2, y los electrones que están en el último nivel de energía pues es solamente uno. Y en el caso del flúor tenemos 1s2, 2s2, 2p5. ¿Cuáles son aquellos electrones que están en el último nivel de energía? Aquellos que están en el orbital S y en el orbital P, ambos dos. Y en el S hay 2 electrones y en el P hay 5 electrones, por lo tanto hay 7 electrones de valencia para el átomo de flúor. Entonces, en el caso del flúor, cuando adquiere un electrón, se ha reducido, pues adquiere un electrón extra y ya no tiene 7, sino que tiene 8 electrones de valencia. Y adquiere la configuración electrónica del neón. El litio ha sufrido una reacción de oxidación donde ha perdido su único electrón, y el flúor ha sufrido una reacción de reducción donde ha ganado un electrón. Entonces el agente oxidante es el flúor porque hace que se oxide el litio, y el litio es el agente reductor porque hace que se reduzca el átomo de flúor. La ecuación general pues sería un catión litio más un anión flúor genera el fluoruro de litio. Y a esto le llamamos un enlace iónico. Y por lo tanto pues un compuesto iónico. Los compuestos iónicos, de nuevo, que están caracterizados por un catión más un anión o varios aniones, de modo tal de que la combinación de ellos pues genere una carga resultante cero, se caracterizan por algo que llamamos energía electrostática. ¿Qué tan fuerte un catión está atado a un anión? Es lo que le llamamos la energía electrostática. La energía electrostática mide qué tan difícil es separar un catión de un anión. Al menos una mol del compuesto sólido en sus iones en estado gaseoso. Por lo tanto, uno esperaría que aquellos compuestos iónicos que estén bien atados o muy fuertemente atados posean energías electrostáticas bastante altas, mientras que aquellos iones que están débilmente unidos pues posean energías muy pequeñas. La forma de calcularlo es a través de una ecuación que proviene de algo que llamamos en física el potencial de Coulomb, que muestra la interacción entre fuerzas, entre partículas cargadas, y nos dice que su energía es proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué significa eso? Pues que uno esperaría que entre un catión 2+ y un catión 1+, pues uno esperaría, de acuerdo a esta fórmula, que la energía es proporcional a la carga. Entonces aquel que tiene doble carga pues va a poseer una mayor energía electrostática. Y esta proporcionalidad inversa con respecto a la distancia, pues uno esperaría que una especie de menor radio iónico versus una de mayor radio iónico, pues aquella que tiene mayor radio iónico pues posea una menor energía electrostática, ya que la relación es inversa. Aquí en esta ecuación la Q+ pues es la carga del catión, Q- es la carga del anión, R es la distancia entre ambos. Por lo tanto, la energía es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia, como lo acabé de mencionar. Tenemos dos ejemplos, ambos compuestos iónicos basados en magnesio, pero por un lado tenemos como anión 2 átomos de flúor y por el otro un átomo de oxígeno. En este caso el estado de oxidación del átomo de oxígeno pues es 2-, como es un anión pues corresponde a su carga, mientras que las de los átomos de flúor poseen un estado de oxidación de -1. Por lo tanto aquí tendríamos un magnesio 2+ y un átomo de oxígeno 2-, mientras que por el otro lado tendríamos un átomo de magnesio 2+ más
2 átomos de flúor menos. De acuerdo a esta definición de lo que es la energía electrostática y su proporcionalidad con respecto a la carga, pues en el primer lugar tendríamos una carga doblemente positiva en ambos casos, o sea que eso no afecta a la energía, pero lo que sí afecta es la naturaleza del anión. En este caso tenemos un anión con doble carga negativa y acá tenemos dos aniones con una carga negativa. Entonces uno esperaría que este compuesto iónico, que ambos, tanto anión como cation, poseen doble carga, pues posean energías electrostáticas mayores que aquellas si las comparamos con las del fluoruro de magnesio. Y efectivamente es lo que obtenemos. La energía de separación, esto debe estar en unidades de julios, muy probablemente de kilojulios por mol. Entonces uno espera que el óxido de magnesio pues efectivamente posee una mayor energía de separación. Recuerden que la energía electrostática es una medida de qué tan difícil me es separar dos iones. En este caso, entre más alta sea esa energía de electrostática, pues más difícil es separarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la comparación entre el fluoruro de litio y el cloruro de litio. Ambos tienen el mismo cation, difieren en los aniones, pero tenemos un anión flúor y un anión cloro. Y uno espera que el anión flúor pues sea más pequeño que el anión cloruro, y por lo tanto pues la energía de separación pues sea menor para el cloruro de litio por su mayor radio iónico. Aquí hay un ejemplo de las energías, estas energías que también les llamamos energías electrostáticas o también les llamamos energías reticulares. Y pues son una medida nuevamente de la fortaleza del enlace iónico. Entre menor sea la energía reticular, pues más fácil es separar los dos iones. Y por lo tanto uno esperaría que fuera más fácilmente soluble en agua. También vemos una correlación que hay entre la energía reticular o la energía electrostática entre los dos iones y el punto de fusión. El punto de fusión, pues recuerden que es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa al estado líquido. Entonces, un mayor punto de fusión lo encontramos en aquellas sustancias que tienen mayores energías reticulares, lo cual es también en concordancia, ya que si se requiere más energía para separar los iones, pues también quiere decir que sus interacciones son más fuertes y por lo tanto es más difícil llevarlos a una fase de estado sólido donde hay mayor interacción, mayor energía potencial de interacción, a una fase líquida donde hay mayor movimiento, las moléculas tienen mayores energías cinéticas y por lo tanto las interacciones son menores. Entonces los puntos de fusión están muy relacionados con estas energías de red. A mayores energías de red, pues mayores serían los puntos de fusión. Ahora vamos a definir lo que es un enlace covalente versus el enlace iónico que acabamos de ver. Recordemos, un enlace iónico se da entre iones donde hay separación de carga 100%, mientras que en un enlace covalente los dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Entonces, ¿por qué compartirían los electrones dos átomos? Nuevamente, la forma más sencilla de verlo desde el punto de vista de química general es porque los átomos quieren adquirir una configuración estable, una configuración electrónica, es decir, rodearse de 8 electrones. Usualmente a esta regla se le llama la regla del octeto. Entonces los átomos buscan completar el octeto y así formando enlaces químicos con otros átomos. Tenemos el ejemplo del flúor, que recuerden, le falta un electrón para tener la configuración estable de un gas noble. Por lo tanto, tiende a formar reacciones en las cuales pueda compartir con otro átomo un electrón. Entonces, con otro átomo de flúor, pues genera la molécula de flúor. Y miren que ya cada átomo de flúor
va a estar rodeado por 8 electrones. Entonces, inicialmente cada átomo tiene 7 electrones, pero cuando forma el enlace químico, pues tiene 8 electrones. Y esta es lo que le llamamos la estructura de Lewis para el átomo de flúor. La podemos escribir en la simbología de puntos, o lo podemos escribir como puntos para los electrones que están libres y como una línea para aquellos electrones que están siendo compartidos. Esta línea pues representa 2 electrones, uno para cada átomo de flúor. Y estos 2 electrones pues están siendo compartidos por igual por cada uno de los átomos. Esta es la razón por la cual tienden a formar enlaces, y esos enlaces en los cuales se comparten 2 electrones pues se les llama enlace covalente simple. Vamos a mirar la estructura de Lewis para el agua. Entonces el agua, recuerden que está compuesta de que 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, pues posee un electrón de valencia. Y los átomos de oxígeno, que hacen parte del grupo 6A, pues poseen 6 electrones de valencia. Entonces representamos el átomo de oxígeno con los puntos que representan los electrones de valencia, en este caso 6. Entonces, cada átomo de oxígeno le faltan ¿cuántos para completar el octeto? Pues si tiene 6 electrones, le hacen falta 2. Entonces, esta es la razón por la cual tiende a formar una molécula muy estable con 2 átomos de hidrógeno, porque puede formar 2 enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno y así el oxígeno rodearse de 8 electrones. Esta es como la representaríamos, o si seguimos nuestra simbología de que una línea representa los enlaces químicos y cada extremo de la línea representa un electrón, pues tendríamos un átomo de oxígeno con 2 pares libres de electrones y 2 enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno. El enlace doble, por su parte, ocurre cuando 2 átomos comparten 2 pares de electrones, es decir, van a haber 4 electrones involucrados o siendo compartidos por los átomos. En este caso tenemos el ejemplo del dióxido de carbono, el CO2. El CO2 es una molécula que viene del carbono, el carbono proviene del grupo 4, entonces tiene 4 electrones de valencia. Vimos que los oxígenos tienen 6 electrones de valencia, entonces tienden a formar, entonces le hacen falta 2 electrones a los oxígenos y a los carbonos le hacen falta 4. Entonces esta es la razón por la cual tiende a formar enlaces con 2 átomos de oxígeno, porque cada átomo de oxígeno necesita 2 electrones, puede compartir 2. Si tenemos 2 átomos de oxígeno serían 4 electrones que generarían el octeto del carbono. Así es como se ve la molécula de dióxido de carbono, un carbono central, 2 oxígenos a los lados y comparten 4 electrones. Podemos verla de esta manera mejor. Cada enlace corresponde a 2 electrones, entonces va a haber 2 electrones aquí, otros 2 acá, otros 2 acá y otros 2 acá, para un total de 8 electrones. Y cada átomo de oxígeno pues va a tener 2 pares libres que van a formar 4 más estos 4, 8, completando el octeto cada uno de ellos. También hay enlaces triples, y enlaces triples los podemos ver como en la molécula del nitrógeno, el N2. En este caso el nitrógeno, recuerden que pertenece al grupo 5, o sea que posee 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Como posee 5 electrones de valencia, le hacen falta 3 electrones para completar el octeto. Entonces tiende a formar enlace químico con otro átomo de nitrógeno y entonces combinan esos 3 electrones que tienen libres para formar lo que llamamos el enlace triple. Esta es la forma como lo representamos en una estructura de Lewis. Si comparamos enlaces sencillos con enlaces dobles y enlaces triples, hay unas características asociadas a cada uno de ellos. Una de ellas es que los enlaces sencillos son más largos que los enlaces triples.
de alguna manera los núcleos o los núcleos de los átomos tienden a estar más cerca cuando hay mayor número de electrones compartidos y tienden a estar un poco más alejados cuando hay menos electrones compartidos. Esa tendencia la podemos ver aquí con el enlace sencillo carbono-carbono, el doble y el triple, donde vemos cómo se disminuye la distancia de enlace desde 154 picómetros hasta 120 picómetros. Otro ejemplo es el enlace carbono-nitrógeno, que vemos que para el enlace sencillo es 143 picómetros, pero para el enlace triple es 116 picómetros. De esta manera podemos decir que la longitud de un enlace es mayor para el enlace simple, luego para un enlace doble o un enlace triple. Si comparamos enlaces covalentes o moléculas que forman enlaces covalentes versus compuestos iónicos, pues hay unas diferencias marcadas. Dentro de ellas, usualmente los compuestos iónicos poseen mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición. Y por lo tanto se requiere más energía para hacer la fusión de un sólido iónico que para hacer la fusión de un compuesto covalente. Lo mismo para la vaporización, se requiere mucha más energía para vaporizar un mol de un compuesto iónico que para vaporizar un mol de un compuesto covalente. Y usualmente los compuestos covalentes, dependiendo su naturaleza, pero en su gran mayoría tienen solubilidades muy bajas en agua, mientras que los compuestos iónicos en su gran mayoría tienen solubilidades altas en agua. Si miramos las propiedades eléctricas, pues obviamente un compuesto iónico en solución acuosa es muy buen conductor eléctrico, mientras que los compuestos covalentes usualmente no lo son. Si tenemos las sustancias puras, un sólido puro de cloruro de sodio, pues es también un mal conductor eléctrico porque los iones están asociados con otros iones, entonces no permiten el transporte de carga eléctrica a través de su red. Como líquidos tienen mayor grado de libertad, tienen mayor energía cinética y por lo tanto pueden conducir la corriente eléctrica, pero sus mayores conductividades eléctricas se dan cuando son disueltos en agua. Recuerden que cuando los disolvemos en agua los iones se separan y las moléculas de agua rodean cada uno de estos iones. Volviendo a los enlaces covalentes los podemos caracterizar como enlaces covalentes polares o no polares. Un enlace covalente determinamos si es polar o no es polar basado en la diferencia de electronegatividades de los átomos que constituyen la molécula. ¿Qué es la electronegatividad? Recordemos que la electronegatividad es una medida de qué tanto un átomo atrae hacia sí la densidad electrónica en un enlace químico. Entonces hay átomos que atraen hacia sí mayormente la densidad electrónica del enlace. Recuerden que dijimos que en un enlace químico se comparten los electrones, pero van a haber átomos que son más fuertes que otros o más afines hacia los electrones y por lo tanto tienden a ser egoístas y atraer hacia sí o quedarse con los electrones la mayor parte del tiempo. Esos átomos que son egoístas desde el punto de vista electrónico les llamamos átomos electronegativos y hay una escala de electronegatividades. Hay varias escalas de electronegatividades que ustedes van a encontrar en la literatura, pero la usual es las electronegatividades de Pauling y de Lewis. Usualmente las tablas periódicas traen la electronegatividad de Pauling. Entonces nos dice que si la diferencia de electronegatividad es aproximadamente 1.7 o mayor, pues decimos que el enlace es polar. Si es mayor a 1.7, mucho mayor a 1.7, en otros textos va a decir que 2, pues decimos que el compuesto es iónico. Si es entre 0 y 1.7, pues decimos que el enlace es polar. Y si es 0, pues decimos que el enlace es no polar.
Vamos a ver un ejemplo. Esta molécula del fluoruro de hidrógeno. Esta es como una forma que se representa en forma de esferas y palos. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, el flúor tiene 7 y por lo tanto tiende a formar enlaces sencillos con otros átomos. Entonces el flúor tiene una alta electronegatividad, mientras que la del hidrógeno es una electronegatividad mediana. Entonces la mayor parte de la densidad electrónica se va a concentrar hacia el átomo de flúor. La electronegatividad, por ejemplo, de los compuestos, la diferencia de electronegatividad de los compuestos iónicos, pues uno la puede ver más o menos en esta gráfica. Aquí representa diferencias de la electronegatividad versus porcentaje de carácter iónico. Entonces a este lado, donde las diferencias son mayores a 1.7, pues tenemos la mayoría de los compuestos iónicos. Y menor a esa electronegatividad, a esa diferencia de electronegatividad, pues tenemos compuestos de tipo covalente polar. Entonces, si la diferencia es 0 en la electronegatividad, decimos que el tipo de enlace es covalente simple o no polar. Si es mayor a 2 o igual a 2, pues decimos que es iónico, y si está entre 0 y 2, pues decimos que es covalente polar. Hay algunos textos que toman como referencia el 1.7 y no el 2. Listo, para tener claridad. Entre mayor sea la diferencia de electronegatividad, o entre más electronegativo sea un compuesto, tiende a formar compuesto iónico. Entre más electronegativo sea un átomo, tiende a formar con mayor facilidad compuestos iónicos. Y entre menos electronegativo sea, pues tiende a formar enlaces covalentes, compartir electrones. El carácter de covalente polar pues está entre electronegatividades intermedias. Ahora vamos a ver ejemplos de enlaces químicos y clasificarlos como covalentes, polares o no o iónicos. Entonces tenemos el cesio, su electronegatividad es 0.7. El cesio es un elemento alcalino. Y si formamos un enlace cesio-cloro, uno que esperaría. El cloro tiene una electronegatividad de 3, por lo tanto la diferencia es de 2.3, mayor a 2. Por lo tanto uno clasificaría ese enlace como iónico, entonces uno esperaría que ese compuesto no formara un enlace, sino que estuviera como un par de iones, cesio más y cloro menos. Ahora, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y si hacemos un enlace hidrógeno-azufre, entonces uno esperaría, como el azufre tiene electronegatividad 2.5 y el hidrógeno 2.1, pues la diferencia de electronegatividad fuera 0.4. Por lo tanto, es un enlace de carácter polar, ¿listo? O covalente polar. Por último, tenemos el átomo de nitrógeno que tiene una electronegatividad de 3 y el átomo de nitrógeno 3. Estamos formando la molécula del N2. Recuerden que en la estructura de Lewis, el N2, pues cada nitrógeno tiene 5 electrones, entonces prefiere hacer 3 enlaces sencillos con otro átomo de nitrógeno para cada uno completar su octeto. Esa molécula de nitrógeno, pues la diferencia de electronegatividad sería 0 y por lo tanto el enlace sería no polar o covalente.